pasar a este bloque el saludo a las virtudes que estaba en el bloque de oraciones. Tiene más toque, más tónica de recomendaciones, de advertencias espirituales, cuando no deje su toque de oración. Y por eso es que hoy día el saludo a las virtudes pasa a ser parte de este bloque. O sea, es un conjunto de escritos de solo 3, pero muy valiosos, muy ricos y muy dicientes. Tenemos aquí que estos escritos que vamos a ver, que son llamados avisos espirituales, nos introducen como en un nuevo nivel de Francisco, porque lo vimos como orante, lo vimos animando la fraternidad y la misión en las cartas, y hoy pues lo vamos a ver como un maestro espiritual, aun cuando él no se proponga ser maestro, sino que su vida y el amor por sus hermanos lo hace ser un maestro espiritual, porque todos sus escritos, pues lo que nos están revelando es esa lucidez evangélica que tiene Francisco y que la puede tener en cuenta a todas horas. Entonces, las admoniciones, que son como el primer componente de avisos espirituales, pues nacieron de la enseñanza de Francisco a sus hermanos. Las admoniciones nos colocan frente al discernimiento. Siempre están dando esas enseñanzas pie para que nosotros revisemos nuestra vida, para que asumamos esta enseñanza. Entonces, por eso nos colocan frente a lo que podríamos denominar la sabiduría del discernimiento cristiano. Eso es lo típico de las admoniciones. El relato de la verdadera alegría que todos conocemos, pues puede ser como considerado una conclusión y síntesis de las admoniciones. El tema de la alegría tiene que estar siempre presente en el discernimiento, porque hacer un discernimiento nos tiene que llevar a percibir y a descubrir los frutos del Espíritu Santo en el corazón. El discernimiento nos hace distinguir lo que es fruto del Espíritu y lo que no es. Y el saludo a las virtudes, pues es un escrito muy bonito, muy práctico, donde nos sigue recordando que el Espíritu Santo infunde las virtudes en el corazón de los creyentes. ¿Para qué? Para que el creyente se pueda configurar con Cristo. Y las virtudes precisamente son las que nos ayudan en ese seguimiento de Jesús. Entonces ya nos queda muy recordado. Componen el bloque de avisos espirituales, las admoniciones, la verdadera y perfecta alegría y el saludo a las virtudes. Vamos a iniciar entonces con las admoniciones. Recordando que la palabra admonición pues es muy sinónimo de recomendación, de insinuación, es como el estilo de enseñanza. Tenemos que bajo el título de admoniciones fue difundida muy poco después de la muerte de Francisco una especie de compilación. El primer día veíamos que las compilaciones era buscar donde hay escritos. Entonces fueron juntándose estas frases, por decir así, que utilizaba y que enseñaba San Francisco. Muchas de esas frases las tienen las fuentes biográficas de 3 compañeros, ya fueron incluidas en esa biografía en 1246,
y también tomar de Celano en la vida segunda. Todo esto que podemos ver en otros escritos es lo que le va dando mucha seguridad al escrito, lo que nos está haciendo a ver que es muy auténtico el escrito. Entonces las admoniciones son como una serie, ahí lo dice el nombre, de avisos espirituales. Son como comprimidos de pedagogía espiritual que vienen de cuando Francisco hacía exhortaciones, correcciones, normas, recomendaciones, consejos. Generalmente él aprovechaba esta asamblea grandota de los capítulos, el capítulo de las esteras, el de Pentecostés, para revisar como la vida de la fraternidad, para ver lo que va bien, para dar recomendaciones, para exhortar, para animar. Este dato también nos lo dicen los 3 compañeros en el número 57. Pero parece ser que no solamente las admoniciones se componen de las exhortaciones en los capítulos, sino también en otros momentos cuando Francisco veía necesidad de hacerlas, de recomendar, y debieron ser como frases, comprimidos que se las oyeron mucho a Francisco, se las oían a todos cuando tenía toda la orden en capítulos, se la oía cuando escribía alguna carta, cuando predicaba, cuando hablaba con algún hermano. Eso debieron de ir quedando estas exhortaciones en la mente y en el corazón de los discípulos, porque no se dice que estuviera Francisco ahí escribiendo nada, ni seguramente en ese momento los hermanos estarían escribiendo, a ver, después de recordar y decir, oiga, pero tantas veces que Francisco nos dijo esto, esta frase, esta recomendación, esta otra, la otra. Algunos debieron empezar, y dice ahí que pocos años después de la muerte de Francisco, como a juntarlas, a ver qué era lo que decía. Por supuesto, están escritas ya como los escribientes la ponían, pero la idea era la de Francisco. Ahora sabemos por la experiencia que las admoniciones son como un texto el más tratado de los escritos. En muchas partes encontramos admoniciones, a veces frases, y de pronto no caemos en la cuenta que es una admonición o es un pedacito de una admonición. Lo que sí tenemos que decir es que las admoniciones, cada una es autónoma. Ninguna admonición, la una no depende de la otra. Dice, son piezas autónomas, no tienen ningún nexo entre ellas, ninguna depende de la otra, sino que cada una se la puede tratar aparte. Así que la enumeración, pues es la enumeración que le dieron quienes las organizaron, pero no porque primero Francisco haya hablado de la paciencia y después de la humildad, por ejemplo, sino para poder organizarlas y estudiarlas. Se las considera como un escrito de una literatura particular, muy especial, muy parecidas estas recomendaciones como a los apotegmas o dichos de los padres del desierto. Los padres del desierto tenían sus dichos, sus frases, y en esa frase expresaban siempre un pensamiento o una enseñanza. Y más o menos este es el estilo de las admoniciones. Lo que Francisco dice encierra un pensamiento, una idea, una enseñanza también para nosotros. Después de que Francisco vivía como ciertas situaciones y tenía ciertas vivencias interiormente, él ya las expresaba oralmente. Como quien dice, él ya veía que sí se pueden vivir, que sí se pueden cumplir, que eso sí nos puede pasar. Y entonces ya tenía como esa seguridad cuando él las vivía y las asumía, podía con toda libertad hablarlas oralmente, expresarlas,
Y por eso esto lo hacía ver como un sabio, un maestro espiritual, porque no estaba hablando invenciones de la mente o de pensamientos, sino vivencias inspiradas por Dios y todas que tenían que ver con el estilo de vida según el Evangelio. Aquí está lo que decíamos hace un momento. Seguramente los hermanos habrían apuntado y conservado y transmitido entre ellos estas frases y con lo que encerraban y también con las dudas que se les podía presentar o por qué las habrá dicho Francisco los que les tocaba después de que él las dijo. ¿Quién las redactó? Seguramente fueron redactadas por los escribanos, los secretarios, un amanuense, uno que escribía a mano. Entonces ellos se encargaron de organizarlas, de redactarlas, seguramente de ponerle los títulos también. Se acordaban seguramente de algún texto bíblico que Francisco decía con una recomendación de estas. Entonces, por eso es que hay unas admoniciones que inician con un texto bíblico, así lo recordaban los hermanos. Lo que podemos ver en el vocabulario de las admoniciones es que seguramente el compilador o el que las estaba juntando vio esto como tan sabio que él decía, no, esto no se puede quedar solamente al interior de nuestra orden, esto puede servir a otros religiosos, a los monjes o al clero o a otras personas. Entonces quiso cambiar unos términos como para que quedaran incluidos todos. Francisco seguramente en todas estas admoniciones decía frater o hermano. En algunas admoniciones vamos a encontrar en la redacción que dice el siervo de Dios, como para que abarque a todo el que lo quiera leer y poner en práctica. Hay otras admoniciones que dice aquel religioso que hace esto. Ese vocabulario pues no es de Francisco. Él hubiera dicho aquel hermano o aquel fraile, pero el que estaba escribiendo pues le coloca este nombre para poder ampliar la cobertura, dijéramos así, de quienes se van a servir de las admoniciones. Lo mismo cuando habla de ministro. Siempre hemos estado diciendo que para Francisco no estaba esta palabra superior, sino ministro, el que sirve. En algunas admoniciones, en lugar de ministro, dice prelado, cuando se quiere hablar del superior o del ministro. Y sabemos que prelado viene de tener una prelacía, por estar como por encima de. Es que sabemos que no es el idioma de Francisco, pero en otras comunidades religiosas y en la misma iglesia, pues se habla de los prelados. Y hoy día también hablamos de los prelados. Y cuando se habla de la palabra ministerio, en algunas admoniciones aparece prelacía. Entonces es bueno hacer esta observación para que podamos entender por qué en unas admoniciones en lugar de la palabra frater o hermano está siervo de Dios o religioso, en lugar de ministro está prelado, en lugar de ministerio dice prelacía. Es indudable que las admoniciones tengan un gran contenido antropológico, sea todo para la persona, su crecimiento como persona, pero tienen también gran contenido teológico y gran contenido espiritual. Son un instrumento que nos hace como penetrar el alma de Francisco y conocer qué era lo que él tenía dentro, qué era lo que pensaba y cómo lo expresaba para que sirviera también a sus hermanos. Las admoniciones le dan mucha importancia a la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver que son 28 admoniciones. De esas 28 hay 13 que comienzan explícitamente con una frase bíblica y luego se comenta esta frase. Estas 13 admoniciones son las que van de la 1 a la 9 y de la 13 a la 16. Cuando ustedes las busquen en su
En el documento que mandamos de síntesis colocamos todas las 28 admoniciones y también en los libros las se encuentran. Ahora, las restantes admoniciones, aun cuando no tengan ahí la cita textual o el número de la cita bíblica, muchas veces hacen referencia a alguna frase bíblica, algo del Evangelio. A partir de la admonición 13 hasta la 26 y también la 28, están consideradas y a veces se las llama las bienaventuranzas franciscanas, porque es que casi todas empiezan diciendo feliz el religioso, feliz el hermano, dichoso, bienaventurado. Entonces, unas de esas colocan de inicio una frase de las bienaventuranzas de Mateo y otras simplemente coloca la palabra dichoso, el que hace o dice o vive de tal manera. Esas son como particularidades de las admoniciones. Pero la mayor parte de las admoniciones tienen su centro de interés o van apuntando como a que nos sirva para cambiar o para mejorar siempre nuestro comportamiento interior y las situaciones en que nos encontremos. Allá van siempre a ayudar. Las admoniciones tienen esa particularidad. Siempre tocan alguna circunstancia especial de nuestra vida y nos sirven para examinarnos, para mirarnos, nos sirven de base para poder como ir adquiriendo toda esta virtud. Bueno, entonces decíamos que hay 28 admoniciones. De esas 28, de la 1 a la 12, tienen unas enseñanzas que llamamos de tema heterogéneo, o sea, de varios temas, no son del mismo todas. Y de la 13 a la 28 es lo que llamamos las bienaventuranzas franciscanas, porque empiezan con una frase de las bienaventuranzas o con la palabra dichoso o feliz o bienaventurado. Le vamos a encontrar un título a cada admonición. Ese título ya estaba en los manuscritos, o sea, en lo que dejaron escritos estos primeros hermanos pocos años después de la muerte de Francisco. Como son muchas, pues no podemos colocarlas todas aquí en pantalla, por eso las hemos escrito en el documento de síntesis para que ustedes también puedan volver sobre ellas. Pero miremoslas. La primera admonición trata del cuerpo del Señor. Es una admonición, entre otras, es la más extensa, pero de una doctrina eucarística hermosísima, y es lo que Francisco sabe y cree sobre la Eucaristía, muy en tónica con las cartas que estábamos viendo ayer. La admonición 2 se llama El mal de la propia voluntad. Así aparecen sus títulos desde los manuscritos antiguos. Admonición 3, la perfecta obediencia. Admonición 4, nadie se apropie la prelacía, o sea, el servicio que tiene de autoridad, por ejemplo. Admonición 5, nadie se enorgullezca, sino gloríes en la cruz del Señor. El título nomás ya nos da deseos de leerla, a ver cómo es que propone esto. Admonición 6, la imitación del Señor. 7, al saber, siga el bien obrar. 8, evítese el pecado de envidia. 9, el amor. 10, sujeción del cuerpo. 11, actitud ante el pecado ajeno. 12, cómo conocer el Espíritu del Señor. Estas son las 12 primeras que ahora nos decían que tenían tema heterogéneo, diferentes temas. Miremos todo lo que entra allí, desde la Eucaristía, la obediencia, la envidia, el amor, el conocer el Espíritu del Señor, no gloriarse, no apropiarse, tienen muchas enseñanzas. Las que van de la 13 en adelante, entonces
las tenemos aquí. La 13 es sobre la paciencia. No me baja la otra. La 14 es la pobreza de espíritu. Es muy bonita esa admonición. La 15, bienaventurados los pacíficos. La 16, la limpieza del corazón. La 17, el humilde siervo de Dios. La 18, la compasión del prójimo. La 19, el humilde siervo de Dios, es el mismo título que la 17, pero es un complemento de la humildad. La 20, el religioso bueno y el vano. Aquí tenemos lo que explicábamos ahora, que le cambiaron el término por religioso. La 21, el religioso vano y locuaz. La 22, la corrección. La 23, la verdadera humildad. Ya tenemos de humildad la 17, la 19, la 23. La 24 y 25 son sobre el amor verdadero al hermano, que esas las vamos a ver ahora, por lo menos a leerlas. La 26 es muy bonita, muy tónica con la primera, porque es una admonición que la titulan honrar a los clérigos, al sacerdote, por razón de su ministerio y por la Eucaristía, en tónica con lo de ayer. La 27, la virtud ahuyenta el vicio, es una realidad. Para poder combatir un vicio, un pecado, hay que trabajarle a la virtud. Y la 28, ocúltese el bien para que no se malogre. Bueno, aquí tenemos esta galería de 28 admoniciones. Pues estas clasificaciones se las han hecho los estudiosos de franciscanismo para ayudarnos a comprenderlas mejor y a entenderlas. Como no alcanzamos a ver una por una, pues las admoniciones en realidad meritan un curso aparte. Era muy bonito un curso solo de admoniciones y ser muy rico, de mucha riqueza y enseñanza. Pero bueno, también encontramos en las imágenes de internet, por ejemplo, aquí encontramos la 14. Hay muchos que perseverando en oraciones y oficios, pero por una sola palabra que parece ser injuriosa para sus cuerpos, o por cualquier cosa que se les quite, escandalizados enseguida se perturban. Esos no son pobres de espíritu. Por ejemplo, esta es una admonición como los apotegmas de los padres del desierto. San Francisco ya seguro eso lo había vivido mucho con él y los hermanos. Nos consideramos pobres de espíritu, pero nos pasa una cosita, dice él ahí, nos dicen una palabra que nos ofende un poco, nos quitan algo y enseguida todo eso nos molesta, nos perturba, nos hace cambiar. Estamos ahí apropiados de nuestro yo, de nuestro ego, por eso dice Francisco, esos no son pobres de espíritu. Tan diferente la manera como puede uno comprender la pobreza de espíritu, la admonición 14 no la dice. Por ejemplo, tenemos aquí algo de las 7, donde decía de los que están muertos por la letra, están muertos por la letra aquellos que únicamente desean saber las solas palabras para ser tenidos por más sabios, que no quieren seguir el espíritu de la divina letra, sino que solo desean saber las palabras e interpretarlas a los otros. Entonces, también no se le da el verdadero sentido. En la admonición 15 empieza con una bienaventuranza. Dichosos los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios. Y luego la desarrolla. Son verdaderamente pacíficos aquellos que en medio de todas las cosas que padecen en este siglo, conservan por el amor de nuestro Señor Jesucristo
la paz del alma y del cuerpo. Es la realidad de la paz y de la paciencia, saberla conservar. Tenemos aquí algo de la 16. Son verdaderamente limpios de corazón quienes desprecian las cosas terrenas, buscan las celestiales y no dejan nunca de adorar y ver con corazón y alma limpios al Señor Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Francisco enseñaba. ¿Quiénes son los limpios de corazón? La 23. Es siervo fiel y prudente el que alguna vez cae en pecado, pero no tarda en castigarse internamente con la contrición y externamente con la confesión y la penitencia. Está hablando de cómo podemos remediar y reconocer la falta. Tenemos aquí otra admonición donde la 24. Dichoso el siervo que ama tanto a su hermano cuando está enfermo y no puede satisfacerle, como cuando está sano y puede satisfacerle. Hay traducciones que en lugar de satisfacer dice ayudarle. Pero mire, es una realidad que Francisco la vivía y nosotros lo vemos, o sea, le ayuda al hermano enfermo sabiendo que él no le va a poder corresponder, que es otro término que usa, o que puede ser que no me ha ayudado a mí, eso no importa, por eso Francisco lo llama dichoso, es una bienaventuranza franciscana. Dichoso el siervo, el hermano, la hermana, que ama tanto a su hermana cuando está enferma y que sabe que ella no le va a poder corresponder, y de igual manera la ama cuando está sana y que seguramente le puede corresponder, pero de pronto no. Es algo de un amor muy desinteresado, atina mucho a la gratuidad, a amar gratuitamente. La 25. Dichoso el siervo que tanto ama y teme a su hermano cuando está lejos de él como cuando está con él, y no dice a sus espaldas nada que no pueda decir con caridad delante de él. Son unas enseñanzas para vida fraterna, para respeto al hermano, para comprensión, para justicia con el hermano, que nos está diciendo cómo amar al hermano y no decir nada a sus espaldas, no decir nada de él cuando él no está. Es una norma muy sabia. También tenemos aquí la 19. Dice, dichoso el siervo que no se tiene por mejor cuando es engrandecido y enaltecido por los hombres, que cuando es tenido por vil, simple y despreciable. Porque cuanto es el hombre ante Dios, eso es y no más. Me encanta esa claridad, porque esto nos pasa mucho a los humanos y nos están alabando, nos están reconociendo, entonces nos sentimos mejores. Y entonces cuando nos están diciendo alguna falla o algo que no está bien, tampoco nos vamos a considerar los peores, sino saber lo que es. Y viene la realidad, lo que es el hombre ante Dios, eso es y no más. Así me digan cosas muy bonitas, muchas alabanzas, muchos reconocimientos, o me digan otras de otro tipo y yo pueda reaccionar, no, yo no soy así, yo hice esto. Lo que es el hombre ante Dios, eso es y no más. Luego vienen los ayes, como están en el Evangelio de Mateo después de las bienaventuranzas. Ay de aquel religioso que ha sido colocado en lo alto por los otros y no quiere bajar por su voluntad. Y la bienaventuranza contraria.
Dichoso aquel siervo que no es colocado en lo alto por su voluntad y siempre desea estar a los pies de los otros. Son todas las maneras como de saber tener una sana y verdadera humildad, de sabernos mantener ahí en lo que es y no más. También está esta partecita de la admonición 8. Todo el que envidia a su hermano por el bien que el Señor dice y hace en él, incurre en pecado de blasfemia, porque envidia al mismo Altísimo. Es dura esta, pero muy real, porque si todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces el que envidia a su hermano por el bien que el Señor hace en él, entonces es como si fuera un pecado de blasfemia, porque está blasfemando, envidiando al Altísimo, que fue el que le ha dado todos los bienes. Bueno, entonces, esta es la parte como que teníamos así de generalidades de las admoniciones. Como les digo, en su documento están todas, en los libros. Qué bonito ponernos la tarea de irlas leyendo, viviendo, aplicando a nuestra vida. La que nos haga más falta, copiémosla, pongámosla en un lugar que la estemos viendo en el día muchas veces. También es muy bonito hacer uno como la tarea. A veces en nuestra regla y vida, uno se pone a ver cómo a buscar. Yo he hecho el ejercicio de cuáles admoniciones están incluidas en nuestra regla y vida. Y hay muchas incluidas en nuestra regla y vida, en las reglas de los frailes también, en las biografías, todas están en algún lugar. Bueno, aun cuando hace un momento dijimos que la verdadera y perfecta alegría es como la conclusión de las admoniciones, como es un poquito más larguito el tema, vamos a ver ahora el saludo a las virtudes, que es un poco más corto en este sentido. Entonces, en el saludo a las virtudes, tenemos acá todo el texto. Vemos cómo está Francisco alabando y saludando. Y en el primero dice, salve reina sabiduría. El Señor te salve con tu hermana la santa sencillez. Ese salve es como te saluda. La 2, Señora santa pobreza. El Señor te salve con tu hermana la santa humildad. Señora santa caridad, el Señor te salve con tu hermana la santa obediencia. Entonces él está haciendo aquí unas parejas, dijéramos así, la sabiduría con la sencillez, la pobreza con la humildad, la caridad con la obediencia. Luego dice, santísimas virtudes, a todas os salve el Señor, de quien venís y procedéis. No hay absolutamente ningún hombre en el mundo entero que pueda tener una de vosotras si antes él no muere. El que tiene una y no ofende a las otras, las tiene todas. Y el que ofende a una, no tiene ninguna y a todas ofende. Es como el dicho, la necesidad de trabajar en todas y ver cómo están unidas. Tenemos el versículo 8, dice que cada una confunde a los vicios y pecados. En la admonición 27 estábamos diciendo que hay que trabajarle a los vicios con las virtudes. La 9, la santa sabiduría confunde a Satanás y a todas sus malicias. 10, la pura santa sencillez confunde a toda la sabiduría de este mundo y a la sabiduría del cuerpo. 11, la santa pobreza confunde a la codicia y avaricia y cuidados de este siglo.
12. La santa humildad confunde a la soberbia y a todos los hombres que hay en el mundo, e igualmente a todas las cosas que hay en el mundo. 13. La santa caridad confunde a todas las tentaciones diabólicas y carnales y a todos los temores carnales. 14. La santa obediencia confunde a todas las voluntades corporales y carnales. 15. Esta obediencia, dice, y tiene mortificado su cuerpo para obedecer al Espíritu y para obedecer a su hermano. Y está sujeto y sometido a todos los hombres que hay en el mundo, y no únicamente a solos los hombres, sino también a todas las bestias y fieras, para que puedan hacer de él todo lo que quieran en la medida en que les fuere dado desde arriba por el Señor. Bueno, estas enseñanzas de Francisco también las encontramos en imágenes. Por ejemplo, aquí está la frase primera del saludo a las virtudes. Salve, reina sabiduría, el Señor te salve con tu hermana, la santa y pura sencillez o simplicidad. La santa humildad confunde a la soberbia y a todos los hombres que hay en el mundo, e igualmente a todas las cosas que hay en el mundo. Leíamos en el versículo 12. Este texto de la salud a las virtudes brota de la oración de Francisco y de su experiencia de vida. Francisco compuso este texto para que los frailes pudieran hacer su predicación penitencial. Y volvemos a recordar que penitencia en idioma franciscano es conversión, como eso era desde un principio lo que ellos predicaban, la penitencia y la paz. O sea, toda la predicación, la evangelización era en torno a que los hombres se convirtieran y fueran mejores cada día. Entonces, con estas frases, pues se movía a las personas que escuchaban a trabajarle a sus vicios y pecados y a ir adquiriendo la virtud. Entonces, para ayudar en la predicación, pues está hecho este texto, y donde se predican los vicios y las virtudes, pero vemos que para una predicación no moralizante, ni pesada, ni molesta, la manera como están redactados y expresados más bien invitan como a un gozo, a una alegría, a una motivación. En ese estilo, Francisco es que está motivando a la gente para que le trabaje a los vicios y pecados y adquiera la virtud. Entonces fue compuesto este texto para ayudar en la predicación, en el apostolado. Ahora, siempre en los escritos, muchas veces nos preguntamos si en qué época se hizo, o en qué año, o en qué fecha. Pues no sabemos cuándo fue escrito. Estas frases pueden ser frases de todos los días, en diferentes momentos. Lo que sí sabemos es que la regla bulada, que ya fue bulada en 1223, en el capítulo 9, en versículos 3 y 4, ya hay una partecita donde Francisco exhorta a predicar sobre las virtudes. Entonces luego, ya en 1223 ya habían estado este texto para poder hacer la predicación. El estilo como está expresado es de saludo y es de alabanza. Todo empieza, salve reina sabiduría. Sabemos que salve es yo te saludo, reina sabiduría. El Señor te saluda con la santa humildad, por ejemplo. Estas frases que leímos son un estilo muy sencillo para poderle hablar al pueblo. Y aquí está, Francisco lo hizo para cuando los hermanos iban a trabajar a los campos en Asís,
Recordemos que los que eran trabajadores trabajaban como peones en las fincas y Francisco no permitía que les fueran a dar cargos donde ellos estuvieran por encima de otros o que tuvieran personas que dependan de ellos y que bastaba que les pagaran, por decir así, lo necesario para vivir. Ahora, cuando ellos predicaban esto a la par que trabajaban, pues esta predicación la debían respaldar con su vida. La gente tenía que ver que eso que están diciendo sobre la humildad, la pobreza, la sencillez, todo lo que dice este texto, pues lo podían ver en los hermanos, pues de pronto ya no algo como acabado, pero sí el proceso, el trabajo, que estaban en el esfuerzo de practicar estas enseñanzas. Y también esta salud a las virtudes tiene un estilo parecido como a lo de los juglares o trovadores, a donde Francisco perteneció tanto en su juventud. También la manera de saludar es parecida al saludo a la Santísima Virgen. Son dos y se llaman lo mismo, saludo a la Virgen, saludo a las virtudes. Es un escrito lírico, caballeresco en el sentido de que es culto, está decente, está de una manera muy, muy suave de decir y muy bien expresado, y a la vez puede ser también una oración. Hay una característica y es que Francisco se dirige a las virtudes como si fueran unos seres personales. A veces le habla a la santa sabiduría, le dice, la saluda como si fuera una persona. Es lo mismo que él decía tantas veces cuando hablaba de la dama pobreza. Las personificaba para poder hablar de ellas y hablarles a ellas y expresar todo lo que él llevaba dentro también. Bueno, entonces hasta allí un poco unas generalidades del saludo a las virtudes. Nos vamos a pasar ahora a un texto muy bonito, muy especial, que es la verdadera alegría. Otras traducciones lo tienen la perfecta alegría y hay quienes le ponen los dos, la verdadera y perfecta alegría. Todos son válidos. Bueno, nosotros todos conocemos este relato. Vamos a escuchar ahora el relato, pero ya vamos a explicar que ese relato es una alegoría. No es algo que le pasó en concreto a Francisco, sino que es una alegoría, una manera de escribir. Ahí lo vamos a explicar luego. Bueno, entonces vamos a escuchar el relato de la verdadera alegría. Un cierto día el bienaventurado Francisco estaba en Santa María. Llamó al hermano León y le dijo: Hermano León, escribe. Este le respondió: Ya estoy listo. Escribe, le dijo, ¿cuál es la verdadera alegría? Llega un mensajero y dice que ha venido a la orden todos los maestros de París. Escribe, en esto no está la verdadera alegría. También que han venido todos los prelados, ultramontanos, arzobispos y obispos, y también el rey de Francia y el rey de Inglaterra. Escribe, en esto no está la verdadera alegría. Y dice también que mis hermanos han ido entre infieles y los han convertido a todos a la fe, y que además yo he recibido de Dios tanta gracia que sano enfermos y hago muchos milagros. Te digo que en todas estas cosas no está la verdadera alegría. Pero, ¿cuál es la verdadera alegría? Vuelvo de Perusa y en medio de una noche cerrada llego aquí. Es el tiempo de invierno, está todo embarrado y hace tanto frío de lodos y tanto frío que en los bordes de la túnica se forman carambanos de agua fría congelada que golpean continuamente las piernas
y brota sangre de sus heridas. Y todo embarrado, aterido y helado, llego a la puerta y después de golpear y llamar un buen rato, acude el hermano y pregunta, ¿quién es? Yo respondo, el hermano Francisco. Y él dice, largo de aquí, no es hora decente para andar de camino, no entrarás. Y al insistir, yo de nuevo responde, largo de aquí, tú eres un simple y un inculto, ya no vienes con nosotros, nosotros somos tantos y tales que no te necesitamos. Y yo vuelvo a la puerta y digo, por amor de Dios, acogedme por esta noche. Y él responde, no lo haré, vete al lugar de los crucíferos y pide allí. Te digo que si he tenido paciencia y no me he turbado, en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. Bueno, muchas gracias. Bueno, veamos aquí todo el relato. De una vez ahí mismo ya sabemos clasificar. Un texto dictado. Francisco le dice, escribe, León. Dice, estoy listo, es un texto dictado. Va todo el relato, él se está imaginando, poniendo situaciones, si sucede esto en la orden, si sucede lo otro, ya vamos a desmenuzarlo, por decir así. Y luego le coloca como una imaginación, es decir, si sucediera esto y nos portáramos así y así, ahí estaría la verdadera alegría. Bueno, entonces vamos a mirar. El relato es una alegoría y no la descripción de un hecho histórico concreto. Todo el lenguaje es simbólico, todos los datos tienen su significado. Es un texto dictado con marcado carácter autobiográfico. Nosotros sabemos que no hay sino 3 textos autógrafos y los otros son dictados, pero eso es una manera de examinar y de estudiar un texto, un escrito. Lo podemos clasificar texto dictado. ¿Qué revela lo que está viviendo Francisco, lo que le está pasando a la orden? Eso dice, es un texto con marcado carácter autobiográfico. Refleja muchas situaciones de la vida personal de Francisco y del estado de la orden. Vamos a mirarlas que una a una van apareciendo. Bueno, ¿cuál es la situación histórica de este texto? Estábamos diciendo que es un texto muy conocido, a manera de un relato que hasta nos agrada leer, algo que tiene mucho que ver con la vida de todos los días. Pero ocurre que su lectura generalmente se hace sin sentido crítico, con el peligro de no percibir el verdadero mensaje que encierra. Nosotros a veces nos encanta representar esto en los colegios, con las niñas, los que van por el invierno, el otro que los recibe, que les dice, todo esto, pero a veces no pasamos de allí. Entonces lo que nos están invitando es que pasemos, que demos el salto del relato alegórico a lo que verdaderamente nos quiere enseñar. Como escrito personal de Francisco, dígame, apenas en el siglo pasado, los que están todavía estudiando lo consideraron que sí era un escrito de Francisco. Por eso se llama que es un texto tardío. Según los estudiosos, todavía no ha encontrado el eco necesario en el franciscanismo. Pero hoy día ya hay muchos críticos que lo reconocen y dicen, este texto sí es genuinamente franciscano. A finales del siglo XIV se encontró un manuscrito en la Biblioteca Comunal de Florencia. El manuscrito dice que el autor es el hermano Leonardo de Asís, y Leonardo de Asís convivió con Francisco.
entonces se le pudiera dar una fecha en que quedó en un manuscrito por ahí en los últimos años de Francisco, entre 1224 y 1226. ¿Por qué allí? Porque mire, él ya está hablando de la orden, de los que entraron estudiosos, de que había ido entre infieles y él fue a Oriente, donde los musulmanes a fines de 1219. Está hablando de situaciones que pasaron en ese tiempo, por eso esta puede ser una fecha tentativa. El texto de la verdadera alegría, con este lenguaje simbólico también muy imaginativo, ¿qué está reflejando? Refleja el interior de Francisco. Francisco está sumergido en tensiones, en conflictos, en enfermedades, en sufrimientos, pero lo que es más triste es que él está experimentando, aquí lo llaman un rechazo y una marginación, o sea, tantas cosas que están pasando en la orden que él mismo siente que va quedando como por fuera. Él se siente como que ya no es querido por muchos hermanos, ya no hermano. Y ese dolor para él es más intenso que otro montón de enfermedades físicas que tiene. Sabemos que han entrado a la orden muchos frailes, unos muy estudiados, muy estudiosos, unos que quieren ir a donde los musulmanes para ser mártires o para que cuando vuelvan les digan, mire, para tener renombre. En fin, vamos a ir viendo todas esas situaciones que le están pasando a Francisco, tensiones, conflictos, enfermedades, sufrimientos. ¿Qué estaba viendo Francisco en su orden? Para empezar, él veía que la orden se le iba de sus manos. Sabemos que él tuvo que renunciar, que era más difícil manejar la orden. Se van dando nuevos tiempos, entran a la fraternidad de hermanos ilustrados, intelectuales, de pronto hermanos que tienen mucho afán de brillo, de prestigio, de sobresalir. Eso sí que lo percibe Francisco, ¿no ve que eso es lo que él vivió en su juventud? Él en su juventud eso era lo que él vivía, ganas de sobresalir, de brillo, de que lo aclamen, de que le digan el que mejor se viste, el más rico. Esas categorías de sobresalir y de brillar él las vivió de joven. Por eso él las pilla muy fácil y dice, estos hermanos lo que quieren es brillar y sobresalir. Eso a Francisco le preocupa. Como él ya no es capaz de vivir esas categorías, porque él ya superó eso de vivir para sobresalir y para que le digan y para que lo nombre, sienten como que sus frailes le dicen que no lo necesitan, que ya no representa para ellos el hermano mayor que va por delante guiando con sus palabras y su ejemplo. No se lo dicen, pero como ellos ya están siendo capaces de conquistar otras cosas, como quien dice, pues nosotros también lo podemos hacer. La intuición de Francisco sigue viva, o sea, lo que él percibió que Dios le dijo que debía vivir según la forma del Santo Evangelio. Pero ¿qué es lo que está temiendo Francisco? Que los hermanos no vivan esta intuición como él la percibió y como el Señor se la ha revelado. Ahí el relato nos hablaba que suponiendo que una noche de invierno donde hay nieve y que en el borde de la túnica se forma el hielo tan duro, ahí lo hablaba como unos carámbanos, esas bolas de hierro que a veces chuzan, y dice, y que les golpea las piernas y que les saca sangre. Pues, ¿cuáles son esos carámbanos, bolas de hierro? Son sus mismos hermanos, que están sumergidos en el frío y el barro de una fraternidad sin sencillez, sin pobreza y sin humildad. Por eso es que es un lenguaje alegórico, porque como están buscando brillo y sobresalir, pues entonces lo que está fallando es la minoridad, la sencillez, la pobreza.
Entonces eso es lo que le está doliendo a Francisco, eso es lo que le está sacando sangre, por decir así. Pero no solo los intelectuales y los maestros que han llegado a la orden le preocupan a Francisco. Ahora vamos a ver quiénes son esos. A Francisco también le está preocupando los que quieren ir a misiones entre infieles. Infieles, recordemos, son estos que no han oído hablar del Evangelio. Si esos que quieren ir no tienen muy claro el fin por el cual lo hacen, y de esto también sabe Francisco y se las coge muy fácil porque él ya fue allá donde los musulmanes y él quería era ser mártir. Entonces dice, yo ya sé qué están buscando y qué quieren. Lo que pasa es que Francisco, él sí supo dar con el chiste cuando fue y entonces lo que él quiso ser allá es alguien que irradiara paz y diálogo y reconciliación allá con el sultán. Por eso cuando llegó a la regla le puso un capítulo que lo tituló De los que quieren ir entre infieles. O sea, él ya vio con la experiencia quiénes son los que pueden ir, cómo tienen que ser esos hermanos, tienen que estar preparados, tienen que tener para esto los superiores, los ministros, pues que les permitan. Entonces, mire, eso también le está preocupando a Francisco. Ahora también Francisco teme que haya entre sus hermanos mucha vanagloria, mucha fama, y él ya dijo, eso no es verdadera alegría, porque las alegrías no verdaderas son éxitos que dan fama, dan gloria, dan satisfacción, dan contento de sí, pero no favorecen la relación entre el alma y Dios. Y sobre todo tienden a alimentar la soberbia y el orgullo. Aquí hay muchas pauticas de discernimiento, como son estos textos de avisos espirituales. ¿Cómo examinar yo qué es lo que me está dando alegría? ¿Qué estoy buscando con esto? Me siento feliz, dichoso cuando me dicen, me reconocen, me ponen, me mandan, me pagan, me nombran, cualquiera de estas categorías. Y entonces eso alimenta la soberbia y el orgullo. También es consciente Francisco de la fama de él, que a él lo están aclamando por su fama, por su santidad, porque es bueno. Todo eso es consciente Francisco. Y eso también se puede poner en paralelo con la fama y prestigio de aquellos que están buscando gloria, aquellos maestros de París. Pero más consciente es Francisco aún de que en ello no está la alegría que él ha descubierto. Le duele que los hermanos puedan enorgullecerse de pertenecer a su orden porque él es famoso y singular. Hay una admonición donde, creo que es la sexta, donde él dice que muchos están allá felices por la gloria de los santos, y los santos son los que consiguieron la santidad y nosotros nos bañamos con esa. Yo diría como por ejemplo, feliz, y sí, nosotros tenemos la fundadora que es beata y nos gloriamos de que la madre es beata, pero eso a qué nos toca a nosotros. La fama de ella nos estamos tratando de esconder en esa fama y en eso y en la comunidad. Lo mismo Francisco. Ay, ellos están felices, uy, estamos en una orden en que el fundador vive y el fundador es santo y el fundador vive así y tiene mucha fama por muchas partes de Italia, de Asís. Entonces, él por eso dice que ahí tampoco está la verdadera alegría. Sabemos que Francisco renunció al gobierno de su orden porque ya no se sentía capaz. El hecho de renunciar a ser como el ministro general de su orden fue un acto supremo de desapropiación. Y él había luchado tanto de que la pobreza en idioma franciscano es no tener nada propio. Por eso los franciscanos cuando profesan y todo, ellos dicen, hago voto de obediencia, castidad y sin propio.
La pobreza es no sentirse propietarios de nada. Entonces, Francisco, al renunciar, él estaba como desapropiándose de sus hermanos. Por eso decía, era un acto muy heroico, un acto supremo. ¿Qué estaba también haciendo? Dejándolos para que caminen con las bases que él les ha puesto. Un discernimiento de cómo ver lo que Dios quiere de su vida, de su orden. Este es otro aspecto que está también en el trasfondo de este texto de la verdadera y perfecta alegría. Bueno, todos cuantos leemos este relato, queremos llegar al último versículo, ¿no es cierto? Para escuchar, bueno, entonces al fin, ¿cuál es la verdadera alegría? Bueno, unas personas pueden esperar otro desenlace, pero lo que resuena después de plantear situaciones tan dolorosas es: te digo que si he tenido paciencia y no me he turbado, en esto está la verdadera alegría y la verdadera virtud y la salvación del alma. En esa última frase es donde está la alegría. La verdadera alegría entonces consiste en seguir siendo hermano a pesar de la incomprensión fraterna, del rechazo, del maltrato, del abandono. Lo que Francisco nos está diciendo es que si uno logra perseverar en el amor fraterno, cuando se ve rechazado, cuando tiene una dificultad, ha logrado llegar a la alegría verdadera. ¡Qué sabiduría! La actitud de Francisco no refleja en ningún momento como que haya aspereza de carácter o agresividad o crispación, no, al revés. En vez de agresividad, él se abre paso a la condescendencia. En lugar de una mirada airada, él abre paso a la fraternidad. Cuando se ve vilmente rechazado o se siente así, él renueva su propósito. Es y seguirá siendo el hermano Francisco. Bueno, nos faltaron unas ideas del relato, allá cuando el relato decía que cuando llegaran a la orden todos los maestros de París. Es bueno también, esto lo hubiéramos visto antes, pero eso no importa, dice, todos los maestros de París han llegado a la orden. ¿Qué quiso decir Francisco con que todos los maestros de París llegaron a la orden? Decir maestro en este relato es reunir en una palabra la ciencia, el academicismo, la instrucción superior. Pero decir de París, equivale a pensar que ha llegado la flor y nata a la orden. Por ser la Universidad de París la de más renombre en tiempos de Francisco. A Francisco le preocupa que entren estos hermanos a la orden, estudiosos, sabios, con ciencia, pero no le preocupa porque entren. Lo que decíamos en la carta de Antonio, a él no le preocupa el estudio, lo que le preocupa es que esa fama, ese estudio, ese prestigio ponga en cuestión la vida sencilla de los hermanos que él viene trabajando, el trabajo manual, el espíritu de oración, de devoción. Eso es lo que le preocupa. Esto está muy en consonancia con la carta de San Antonio. Entonces no le preocupa a Francisco que a la orden lleguen ilustrados, estudiosos, los que él llama maestros de París, sino que a él le preocupa es que esto vaya a opacar los grandes valores del franciscanismo, como la vida sencilla, el trabajo, la oración, la devoción. Sabemos por la historia que este hecho de que entraran estos maestros de París desencadenó en la orden dos corrientes, los que eran radicales y los otros, y hubo mucho dolor entre los hermanos, y en Francisco ni se diga el dolor que él experimentó. También decía el relato
que si vinieran a la orden los prelados, ultramontanos, arzobispos y obispos. ¿Qué quería decir Francisco con eso? No que le entraran ya ordenados obispos, no. Resulta que había a veces dificultad para que los hermanos pudieran ir de misión a ciertas diócesis, a ciertas parroquias, porque como había tantos grupos de penitentes y que no eran verdaderos grupos penitentes, pues ya tenían muy mala fama y los obispos estaban ya muy prevenidos para dejar entrar a cualquiera a su diócesis. Por eso Francisco también dio unas amonestaciones que deben hacer, escribirle a los obispos, pedir el permiso, etcétera. Y estos prelados, decíamos ahora prelado, es decir, el que tiene una autoridad, una dignidad, él lo llama aquí ultramontanos. Los ultramontanos son los que son obispos de pronto ya de otros países, que están detrás, más allá de los montes, aquellos que separan a Italia de Alemania, de Inglaterra. Los Urales, los Apeninos, los Alpes, todos estos. Dice, no que vengan a la orden, sino que ya él ha mandado los hermanos a misión a estos países. Y unos han logrado mucha simpatía de los obispos y les dan permiso y los llaman y los reciben muy bien y les quieren dar muchas prebendas y muchas cosas. A esto es lo que llama Francisco, que si vienen a la orden los prelados ultramontanos, arzobispos y obispos, o sea, tenemos todo este buen mirar de estos obispos, y por eso le decía, en esto tampoco está la verdadera alegría, en que tengamos ya la complacencia de los obispos, porque estamos en... Hola, ¿cómo estás? Bueno. Cuando él dice así que han llegado a la orden todos los prelados, ultramontanos, arzobispos y obispos, pues es lo que estábamos diciendo, leído de acuerdo a las circunstancias de expansión, con dificultades para establecerse y predicar en ciertas circunspecciones eclesiásticas. Eso significa que han desaparecido estas dificultades y que ya hay un apoyo incondicional y hasta privilegios, y esto le está dando renombre a la orden. Que los obispos se pelean, por decir así, por tener franciscanos en su diócesis. Entonces dice Francisco, en esto tampoco está la verdadera alegría. También lo que decíamos hace un rato, si los hermanos han ido entre infieles y los han convertido a todos, suponiendo que eso fuera así, todos para donde los musulmanes y todos se convirtieron, en esto tampoco está la verdadera alegría. Francisco consideraba falsa la alegría que naciera de enorgullecerse por una acción donde no hay otra cosa que la acción de Dios y la divina inspiración. En una misión, si nosotros logramos algo bueno con las personas, él lo dice en otras partes, no es para enorgullecerse, todo eso lo podemos hacer solo por la gracia de Dios. Dios es el que permite que hagamos esto. Y también cuando él hablaba que él ha recibido de Dios tanta gracia, que sano enfermos y que hago muchos milagros, él era consciente de que Dios le estaba dando estas gracias y que él había recibido este poder de Dios. Francisco era consciente de la fama que disfrutaba, como era también consciente de que sus hermanos la utilizaban para enaltecerse a sí mismos como grupo, sin sentirse estimulados a trabajar por vivir las exigencias del Evangelio. Eso que lo comentábamos hace un rato también. En la conclusión él dice que sí, a pesar de que pasen todas estas cosas, que es lo que él describe en la alegoría, que llegan una noche y que dicen que les den posada y que no, que se larguen de acá, que vayan a los crucíferos, o sea, ya a los caminos donde están todos estos desechables, por decir así. Y cuando dice
que le van a contestar los hermanos, estas no son horas para venir a tocar al convento, esta no es una hora decente. Un profesor decía, y es que entre hermanos hay horas decentes e indecentes para acogernos, para servirnos, para ayudarnos, para comprendernos. Toda mucha cosa de trasfondo. Entonces Francisco va concluyendo, si no he perdido la paciencia, en esto está la verdadera alegría. Este aspecto es el más doloroso del relato. Aunque sea en lenguaje de parábola, cuando los hermanos responden, largo de aquí, tú eres un simple, eres un inculto, ya no vienes con nosotros ya somos tantos y tales que no te necesitamos. Y aparte de doloroso, muy difícil de asumir y seguir siendo hermano con todas sus consecuencias, con paciencia, con humildad, sin turbación. Esto, aun cuando ellos no le dijeron estas palabras, es lo que él como que siente. Perseverar en el amor fraterno, seguir siendo hermano a pesar de la incomprensión fraterna, el rechazo, el maltrato, el abandono. Así concluyó Francisco el relato de la verdadera alegría. La alegría hasta el final solo es posible con la receta de Francisco, pero no es la ley del aguante. Nosotros tenemos muchos espejos de personas o de hermanas, que diré yo, en la tristeza del sin poder, porque ya no pueden estar en un cargo, en un puesto, en la amargura de que ya no pueden manejar dinero, en molestas porque personas más jóvenes son las que van asumiendo nuestros puestos, porque van teniendo otras oportunidades que de pronto nosotros no las tuvimos. Esas realidades se pueden ir nombrando. Pueden ustedes en sus fraternidades hacer un comentario de este relato, aplicaciones a la vida personal y fraterna. Dice que franciscano sería el antídoto. O sea, antes de que nos pase eso, pongámosle un remedio. Los antídotos son aquellos que se ponen antes para que no dé la enfermedad. Es mejor ponerle estos remedios en la fraternidad, el remedio de los pequeños servicios, la sencilla disponibilidad, la compañía de la comprensión, la alegría de tener poco, el gozo de ver crecer a nuestras hermanas. Si nosotros le trabajamos a eso toda nuestra vida, no vamos a llegar a este punto. Y entonces le va a poder trabajar a esto de la verdadera y perfecta alegría, porque no nos va a causar dolor y no nos va a turbar, que es el término de Francisco, toda una vida gastada para que luego estemos turbados y tristes y airados porque ya no podemos estar aquí o allá o hacer esto. Otras hermanas con los ejemplos que coloca acá, esa es la verdadera y perfecta alegría. Ahora, si nosotros podemos llamar rechazo a no tener estas oportunidades, pues el rechazo es lo que más se opone a ser hermano, pero asumirlo con alegría, eso sí viene siendo heroico. Entonces, mire que el relato de la verdadera y perfecta alegría nos está enseñando mucho, nos está haciendo muchas exigencias y es muy de nuestra vida, en las comunidades, en los trabajos, en las familias. Saber vivir y saber aceptar estas cosas que van pasando y que van llegando con los años y la vida, eso es una sabiduría. Eso es una manera de saber aceptar la vida. Vamos entonces a ver que también este relato de la verdadera y perfecta alegría, pues lo podemos cantar.
si he tenido paciencia y no me he turbado, en esto está la verdadera alegría. Bueno, una tarea muy grande, pero todas estas enseñanzas nos dejaron hoy los 3 escritos que forman el bloque de avisos espirituales. Bueno, sería también muy bonito que alguno de ustedes, los que deseen hacer un eco, una reflexión, una pregunta, aportar algo de cualquiera de los 3 escritos que vimos, pues aprovechemos unos minuticos.